diferencia de potencial entre el vidrio y el interior de los módulos y del semiconductor en particular. En este ejemplo, estoy utilizando un inversor de 1500 volts y cuando el inversor está flotando, hay un potencial negativo al polo negativo de menos 750 volts y al polo positivo, el potencial positivo es de plus 750 volts. Y en esa situación hay también una diferencia de potencial entre la estructura, el vidrio, el marco, que es a 0 volts porque está conectado a la tierra, y el polo negativo de menos 750 volts. Y bajo estas condiciones, para nuestros módulos y también para módulos de silicio, lo que puede pasar es el movimiento de sodio, que es una sustancia iónica, que siempre está presente en el vidrio de cada tipo de panel, hacia adentro del panel. Y esto ocurre porque existe este campo eléctrico entre el vidrio y el polo negativo en caso de un inversor flotante. Y bueno, este movimiento de sodio se acelera en climas muy húmedos y cálidos. ¿Por qué? Porque la resistencia iónica de este movimiento es menos alta cuando es muy húmedo y cálida y se ve más este modo de degradación del PID. En general, la magnitud del PID depende de dos factores. Del voltaje del sistema. Cuando utilizas un inversor de 1500 volts, ocurre más PID que cuando estás utilizando un inversor de 1000 volts o que cuando estás utilizando un inversor de 600 volts. Y también depende mucho del clima local. Y la combinación de mucho calor y mucha humedad resulta en más PID. Por ejemplo, en el norte de México, aquí, tenemos climas muy secos, pero climas muy cálidos. Y aquí estoy utilizando un mapa de climas, que es la clasificación de climas según Köppen-Geiger. Y esos colores aquí en café, también en verde, son climas bastante secos, pero muy cálidos. Y aquí PID no es un problema, porque no hay humedad para nada. Donde sí hay un poco más de problema es en climas que son ecuatoriales, que son los climas que tienen el color rosado hasta el color rojo, que podemos ver aquí en Centroamérica, en Yucatán, en Nicaragua, Guatemala, etcétera, también en Guatemala. En estos tipos de climas sí tenemos la combinación de calor y humedad y el tema de PID es un poco más grave, especialmente cuando estás operando un inversor de 1500 volts. En un voltaje más bajo de 600 volts no hay tanto problema. Entonces, ¿qué es la consecuencia? Cuando estás utilizando un inversor que no está aterrizado en la Tierra, aquí efectivamente no hay un efecto para nada, porque por el clima local no estamos viendo mucho PID. En esos tipos de clima un poco más, entonces puede ser que vas a estar viendo una tasa de degradación un poco elevada a la tasa de degradación garantizada de 0.5% por año, y también esto pasaría para módulos de silicio. Perfecto. Siguiente pregunta, muchas gracias, Elie. Claro que sí. Nos hacen la pregunta que si se pueden colocar los paneles con una mínima inclinación de 5 grados. Sí, es buena pregunta. En principio no tenemos un mínimo del ángulo de la inclinación. Si tienes un techo plano, por ejemplo, sin inclinación, está bien como colocar nuestros paneles con un ángulo de inclinación de 0%. No es quizá óptimo de un punto de vista de producción energética, pero los paneles van a funcionar bien. 5 grados de inclinación, 10 grados, 15 grados, todo podría funcionar, depende mucho de la latitud, ¿no? De dónde estás ubicado, porque sí, el ángulo de inclinación óptima es diferente para cada ubicación. Perfecto. Nos preguntan si hay alguna compatibilidad con microinversores. Sabemos que estos son
herramientas que se utilizan mucho para temas residenciales, pero quieren saber si tenemos compatibilidad por el tema del alto voltaje. Sí, con inversores comunes no hay un problema. El tema de microinversores sí es muy importante. Es muy importante resaltar aquí que no se puede utilizar un microinversor en combinación con nuestros paneles. La razón es que se diseñaron los microinversores para paneles de silicio que tienen un voltaje de circuito abierto de 40 o 50 volts. Y nuestros paneles tienen un circuito de un voltaje de circuito abierto de 220 volts. Y este voltaje más alto no es compatible con los microinversores típicos en el mercado. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Para todas las otras marcas de inversoras de 600, 1000 o 1500 volts, sí somos completamente compatibles. Solo se tiene que tomar en cuenta el tema de PID que ya revisamos hace un momento. Perfecto. Mientras tanto, quisiéramos hacer una última encuesta en lo que llegamos. Si la podemos ir proyectando, por favor. ¿Qué porcentaje de tus proyectos podrían utilizar tecnología First Solar? Y quiero decir que mientras que están contestando esta pregunta, cualquiera de sus proyectos que ustedes estén dimensionando con silicio son perfectamente compatibles con nuestra tecnología. Nos hicieron llegar muchas preguntas sobre el tema de compatibilidad con estructuras. Somos compatibles con la mayoría de las estructuras que existen en el mercado mexicano actualmente. Si traen una nueva estructura, si desarrollaron una nueva estructura ustedes mismos, la verdad es que somos muy conservadores en el tema de seguridad. Creemos que en el mercado mexicano se tiene que profesionalizar aún mejor el tema de las estructuras, el tema fotovoltaico. Es por eso que las estructuras certificadas bajo viento, bajo las condiciones, es necesario que también sea certificado por el fabricante, pero la mayor parte de las estructuras que se manejan en el mercado mexicano somos compatibles. Entonces, no se preocupen por eso, pero agradeceremos mucho saber qué tanto interés tienen en utilizarlo en hacer esa mejora a sus proyectos. Mientras tanto, y ya para ir finalizando, y agradecemos mucho que estén tan, con muchas preguntas, nos hacen, ¿cuáles son las dimensiones en promedio de los paneles? No sé si puedas mostrar nuevamente, Yup, el slide donde viene el dimensionamiento de los paneles, las dimensiones del panel solar. Actualmente estamos muy similares a los tamaños que han sacado últimamente la competencia. Somos compatibles, entonces no tenemos tanto problema en ese sentido. Sí, aquí es la lámina con las dimensiones y tengo que clarificar que tenemos dos dimensiones en este momento. Esto es para la serie 6Q, 2.02 por 1.245 metros. Para la serie 6 actual es un poco más chico, como 1.5 centímetros menos de largo y de ancho, pero es bastante similar. Para ser muy claros y muy enfáticos, la serie 6 Cure va a estar disponible después de 2022, 0.2% de degradación, totalmente un cambio en el mercado. Ok, esta pregunta se me hace muy, muy, muy buena. Cuando un cliente dicta, quiero los paneles más grandes, de 550 watts o más, ¿qué opción tenemos con ustedes? ¿Qué podríamos argumentar? Yup, toda tuya. Sí, pero en este momento no estamos manejando paneles de 540 vatios por módulo, por ejemplo. Vamos a acercar estos valores más grandes, como les mostré en el roadmap, pero no a muy corto plazo. Quizá 500 vatios o probablemente 500 vatios en 2024. Sin embargo, lo que es muy importante tomar en cuenta que esos paneles muy grandes en términos de potencia típicamente también son un poco más grandes que nuestros paneles. Pueden tener dos factores, ¿no? O son más grandes o tienen una eficiencia más alta. Y como ya mostré en el estudio de caso, eficiencia no es muy importante, honestamente, porque esta eficiencia
se mide bajo las condiciones estandarizadas en la fábrica. Lo que se tiene que analizar mediante una simulación energética es la producción energética en las condiciones reales del proyecto, tomando en cuenta el clima local. Y allá, pese a nuestra eficiencia un poco reducida en comparación con silicio, todavía estamos produciendo más energía por vatio instalado. Este es un punto muy interesante que toca Yup, y nuevamente gracias por la pregunta. Los paneles de 550, aunque son ahorita muy limitados en el mercado, sí existen para generación distribuida, sí existen. Como menciona Yup, y voy a ser muy enfático también en esto, son más grandes. Hay muchos de estos paneles que no le sacan totalmente la capacidad a los inversores que están actualmente en el mercado. Y nosotros, con nuestros paneles que estamos de 420, 440, 410, estamos compitiendo directamente con estos paneles de alta potencia, simplemente porque nosotros estamos generando más energía desde el año 1. Aparte, si le sumas, acuérdense que esto siempre es un valor agregado. Ustedes le van a dar un valor agregado a sus clientes. ¿Cuál va a ser el valor agregado? Mayor energía desde el año 1 que comparación que el panel de 550. El segundo punto, la degradación. Nuestra degradación es menor que los paneles de silicio de 550. Si ustedes le suman esas dos cosas a su argumento, el cliente, tenemos que entender que a lo mejor el cliente no lo va a entender desde un aspecto muy técnico, pero en el momento en el que ustedes le muestran el valor añadido que nosotros traemos como marca, que es mayor rendimiento energético desde el año 1, menor degradación y un mayor retorno de inversión, es ahí cuando les va a hacer el clic y es ahí donde ustedes van a ganar más contratos. Muchas gracias. Nos llega en la comparación de Series 6 con Ryzen, la potencia fue mayor para Series 6 que para Ryzen. ¿Podrían explicar por qué sucede esto si la eficiencia de Ryzen es mayor? La potencia por módulo fue menor para la serie 6, 440 vatios por módulo versus 495 vatios para Ryzen. Y la capacidad DC fue igual, 550 kilovatios para las dos plantas. Entonces, la producción energética, sí, esto fue mayor, como expliqué en esta gráfica. Y eso tiene que ver con el hecho que por vatio pico instalado, nuestra tecnología está produciendo más kilowatt-horas porque nuestra tecnología tiene un desempeño superior en el clima cálido y húmedo de Monterrey. Y también el silicio cuenta con el modo de degradación de LID, Light Induced Degradation, y nuestra tecnología no cuenta con este modo de degradación. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen llegar. Tengo un proyecto donde quiero utilizar 48 paneles de 415 watts de First Solar con un inversor Growatt Mac 15 QT. Son preguntas demasiado específicas. Nada más nos mencionan si los strings deben de ser de 4 módulos por strings. Es buena pregunta. Yo debería revisar la ficha técnica del inversor. Entonces, creo que es mejor hacer esta pregunta o contestarlo offline. Pero típicamente para 600 volts, 2 módulos por string. Para 1000 volts, 4 módulos por string. Growatt también maneja como 1100 volts. Y dependiendo de la ubicación, si es muy cálido o húmedo, puede ser 4 o 5 módulos por string. Y para inversores de 1500 volts serían 6 módulos por string. Joep, ese inversor que pregunta el cliente es un Mac, el voltaje es de 1100, entonces son 4 módulos, como bien lo respondes. Perfecto. Perfecto. Y esto no fue una pregunta, solo alguien nos está diciendo, hemos instalado estos módulos de 420 y de 450 watts. El First me está generando hasta un 10% más de energía. Excelente generación. La verdad es que el punto de extra energía
en climas húmedos, en climas muy calientes. El tema del coeficiente de energía es un punto que es muy olvidado, que se les pasa a los otros fabricantes. El modo de operar de un panel es esencial para tener un mayor rendimiento. Entonces, el que nosotros operemos en un menor coeficiente de temperatura, eso nos hace tener una mayor generación.